RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días, miércoles 12 de septiembre de 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestar, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García y Jackson Vargas. En los controles estará César Artiaga y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay una noticia que indica un poco por dónde va la situación del gobierno, ¿no? Tarek El Aissami: a Dios rogando y con el mazo dando resolveremos la escasez de pollo y la carne. Eso está publicado en costadelsolfm.net. Fue una rueda de prensa que dio ayer Tarek El Aissami y digo esa frase, pues ya ustedes verán cómo está la situación aquí. Y tenemos en línea a Javier Ignacio Mallorca, periodista de sucesos y miembro del Observatorio del Crimen Organizado. Buenos días, Javier Ignacio, un placer saludarte. Hola, buenos días, ¿cómo están? Te habla Fran Tobar. Javier, el tema más importante en materia de suceso es lo ocurrido en el Fuerte Tiuna. Los militares no tienen control sobre ese conjunto residencial, perdieron el control total de eso. Los delincuentes se cogieron ese conjunto residencial para ello. Bueno, es paradójico porque estamos hablando precisamente de un conjunto residencial o de un grupo de edificios que fue construido a partir del año 2002, si la memoria no me falla, en una zona de Conejo Blanco, hacia el oeste, perteneciente a las Fuerzas Armadas. Allí hay que recordar una cosa, Frank. Esos edificios inicialmente iban a ser destinados para viviendas en guarnición. Esa es una denominación que se le da a los inmuebles en los que se alojan temporalmente los militares y sus familias. Posteriormente, con estas crisis de deslaves, inundaciones, todos estos planes de vivienda que empezó Chávez en su momento, ese plan se fue desfigurando y las viviendas empezaron a ser asignadas a personas que estaban damnificadas o en condición de riesgo, que se los traían de los valles del Tuy, de Nuevo Horizonte. Inicialmente eran personas sin arraigo en la zona. Y con el pasar de los años, estas redes se empezaron a constituir en el interior de los edificios, los mercados ilícitos empezaron a prevalecer allí, incluso con la complicidad eventual de funcionarios que tenían asignada la custodia de ese sector. Y ahora, ocurre lo que vemos, ¿no? En el lugar se esconden vehículos robados o hurtados en otras partes de Caracas. Hay venta de drogas, circulan las armas libremente en manos de civiles. Incluso en la operación esta que se hizo el fin de semana, la cual podemos discutir también, se encontraron material explosivo. O sea que ahí hay como de todo un poco como en botica. Y ahí está el resultado más visible, que fueron las 8 muertes de personas en supuestos enfrentamientos, que sobre esto hay testimonios que indican que no hubo tales enfrentamientos, sino que fueron homicidios practicados por elementos de las Fuerzas de Acciones Especiales. Y ahí hay todo un caldo de cultivo que indica que
bueno, a pesar de los resultados de la operación del sábado, esa situación de criminalidad que está allí va a continuar. Javier, eso que tú dices es muy cierto, porque eso se ha convertido en una especie de enfriadores de vehículos, de aguantadores, de todo tipo de ilegalidad, de venta ilícita de licores, hay prostitución, o sea, uno oye los cuentos y ahí se perdió el control, pues, de eso. Creo que son 110 edificios, casi 10.000 apartamentos, una cosa impresionante. Una cosa es paradójico, porque decir que no hay control en una zona que pertenece al principal complejo militar del país, bueno, es muy contradictorio. Pero yo creo que esto hay que, digamos, ampliar un poco la mirada y entender el cuadro de lo que allí se pretendía. Allí se vende como una especie de decisión humanitaria la construcción de edificios en un área militar, pero esa área no fue desafectada del complejo Fuerte Tiuna, sigue perteneciendo a la gran unidad militar. Entonces, imagínense lo que ocurriría en una eventual situación de conflicto cuando tengan que enfrentarse o lidiar con un territorio que tiene este uso dual. Primero sirve como asiento a la principal unidad militar del país, pero después está con toda esta cantidad de edificios de uso netamente civil. Porque las viviendas en guarnición que estaban antes allí formaban parte del complejo militar y no había ninguna discrepancia con eso, porque allí vivían militares. Pero esto que está aquí, esto de los edificios construidos por los rusos, los chinos, los bielorrusos y los iraníes, esto es algo totalmente distinto. Y eso hay que pensarlo bien. Algunos militares en su momento comentaron que esto formaba parte de una especie de plan para establecer especies de escudos humanos alrededor de grandes unidades militares, bueno, un poco para disuadir a personas que intentaran alguna especie de ataque contra el Fuerte Tiuna. Bueno, este es un comentario que hacían los propios militares cuando uno cubría la fuente, imagínense. Sí, bueno. Es bastante contradictorio y ahora efectivamente ya no hay control. De hecho, el plan inicial, una vez que empezaron a asignar estas viviendas a civiles no ligados al mundo castrense, ese plan indicaba que allí en cada edificio se formarían comunas, se formarían todas estas expresiones del experimento socialista del siglo XXI, que serían las llamadas a ejercer el control sobre lo que allí ocurría, desde el control comunitario. Pero bueno, ya vemos a dónde apunta esto, ¿no? Sí, es una cosa bien compleja, porque el mundo militar tiene su mayor componente, o digamos, la mayor cantidad de gente está entre 18 y 20 años, que son un poco de muchachos, lo que llaman la recluta. Y eso, bueno, al lado de un conjunto residencial de esa magnitud se presta para todo: fiestas, relaciones de pareja, actos delictivos. O sea, esa es una cosa complicadísima, sobre todo para esa parte de los militares. Pues creo que están por el orden de 80.000 los muchachos que cubren lo que llaman la parte de la recluta, pues lo que forman eso que duran 2 años en esto, no los oficiales y los oficiales que duran 30 años, sino los que duran 2 años y ve muchachitas y ve muchachitos y pasa para allá y pasa para acá. Eso genera cualquier cantidad de situaciones incontrolables. Eso debe ser un desastre de noche, eso debe ser una cosa horrible. Sí, bueno, hay un efecto nocivo sobre la disciplina, que es uno de los valores fundamentales sobre los que se sustenta la institución militar, la disciplina. Y efectivamente allí ese roce permanente entre lo que se gesta en estos conjuntos residenciales y el resto de las unidades militares, pues sí, hay un efecto nocivo. Pero además de eso, hay que señalar otra cosa.
las personas que viven allí también estén en riesgo porque, en fin de cuentas, están viviendo en una gran unidad militar. Sí, claro. Y en esas unidades militares pues se desarrollan actividades del mundo castrense, Claro. entre ellas las prácticas de tiro. Entonces, bueno, hasta ahora no se ha sabido de personas afectadas por lo que llaman balas perdidas, pero ese es un riesgo que está allí porque... Bueno, hay que recordar aquel famoso caso, Javier Ignacio, de aquel juego de softball donde una de las muchachas le dieron un tiro que estaba parada en primera base, el famoso juego de softball femenino allá por la Rinconada. Efectivamente, Sí, no lo recordaba, pero efectivamente fue así. Y eso quedó así, no sabemos exactamente Sí, no se sabe de dónde provino esa bala, esa es la verdad. Sí, lo cierto es otra cosa, mira, y este es un dato interesante. La parroquia Coche, a la que se adscribe desde el punto de vista, digamos, administrativo, con estos edificios que están allí, la parroquia Coche es una de las del municipio Libertador que ha mostrado alzas en determinados delitos como robo, hurtos de vehículos, en ocasiones en los homicidios. Y esto es interesante porque efectivamente esa parroquia está recibiendo el influjo de toda la actividad ilegal que se desarrolla en esa zona. Y que, mira, después del operativo, la gente no debe esperar una solución sustentable, me refiero al operativo del fin de semana. Allí probablemente bajarán los delitos durante unos días, porque obviamente hubo un repliegue de todas las personas que estaban allí. Pero dentro de un par de semanas, 3 semanas, esto volverá a ser como era antes, porque efectivamente allí no hay control alguno por parte del Estado. Cuando usted va para allá, usted se consigue unos puntos de control antes de entrar a los edificios, es decir, en la vía hacia allá. Pero una vez que está allí, usted no, o sea, eso está en manos de la propia comunidad y no existe el más mínimo control. Por cierto que esa área debía ser vigilada por la policía militar, que es una unidad del ejército, porque esos edificios están adentro de Fuerte Tiuna. Y esa vigilancia compete a la policía militar. Sin embargo, lo que está allí asignado es un contingente de la Guardia Nacional y algo de la Policía Nacional. Sí. Es algo bastante atípico. Ajá. Y otra cosa que llama mucho la atención, Javier, es la utilización del FAE, ¿no? Porque no solamente lo usaron ahí en Fuerte Tiuna, sino que uno ve que lo trasladan ahora, pareciera, a diferentes estados, ¿no? Parece que van actuando de acuerdo a situaciones determinadas, ¿no? Porque entonces uno ve que el FAES actúa, lo trasladaron al Táchira, lo trasladaron a Aragua, y donde aparece el FAES, aparece de alguna manera un enfrentamiento, pues siempre, ¿no? Pareciera que está actuando como fuerza de choque para ciertos casos que parecen que no lo pueden controlar por otra vía, sino es por la vía del choque, pues, de la confrontación entre la fuerza de seguridad y los delincuentes, ¿no? Porque ahí vi en Aragua que a un peligroso delincuente, o sea, en todo esto aparece el FAES como fuerza de choque, ¿no? Efectivamente, la FAE, y para los que nos escuchan, FAE es Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Es una unidad de relativa reciente creación, ¿no? No tendrá más de 3 años. Antes la Policía Nacional tenía lo que llamaba unidades tácticas, pero una orden del presidente emitida hace unos 3 años, si la memoria no me falla, apuntaba hacia la creación de fuerzas de acciones especiales, no solamente en todos los componentes armados, digamos en los componentes militares, sino también en los componentes policiales de estos cuerpos que domina el Ministerio de Relaciones Interiores. Y la Fuerza de Acciones Especiales está allí inscrita, y es por eso que en los desfiles militares, los últimos que se han hecho, la FAE ha participado. Y esto tiene un sentido. La FAE tiene una especie de multipropósito, objetivos multipropósitos, y se refiere en tiempos de paz a su uso
como lo estamos viendo, ¿no? Como fuerza de choque. Ese día, sábado, FAE se atribuyó 14 muertes en todo el país, ¿no? Ellos lo llaman ciudadanos neutralizados. Pero en una hipótesis de conflicto, FAE sería también incorporada como una especie de actor o de factor que coadyuvaría a las Fuerzas Armadas, se incorpora a las Fuerzas Armadas como unidad de acciones especiales para operaciones muy puntuales, quirúrgicas en determinados lugares del país. Es por eso que se la llevan a Táchira, parte de su contingente se lo llevan a Táchira el fin de semana. Pero bueno, allí hay además una situación particular, que es la influencia de Freddy Bernal sobre la FAE. Sí, bueno, pero eso ya, digámoslo, eso es cuestión aparte. Pero ese otro tema. Lo cierto es que la están utilizando con un doble propósito. Entonces esto lo pone como a caballo entre lo militar y lo policial. Ajá. Mira, Javier, pero tenemos que ir a publicidad. Y cuando regresemos queremos seguir conversando contigo, pero también queremos tocar un tema ahí que está relacionado con los condominios, que tú tienes un trabajo sobre los trabajos de mecánica pesada que se hacen de los condominios y las consecuencias que genera eso y la situación que se genera alrededor de ese tipo de mecánica pesada. Estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, periodista de Suceso y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca. Le habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada con los condominios, que son los que pareciera que han llevado el mayor golpe inicial en materia de aumentos salariales, porque bueno, lo que es la seguridad, la limpieza, eso se le disparó, bueno, 6.000% todo. Y él tiene un trabajo sobre trabajo de mecánica pesada en el edificio y él hace algunas recomendaciones. ¿No es así, Javier Ignacio? Sí, Fran. Bueno, ya esto cambiamos de página, este es otro tema totalmente distinto. Sí, totalmente distinto. Yo creo que es necesario reflexionar como ciudadanos, como vecinos, como residentes de los condominios, de los conjuntos residenciales, sobre el impacto tremendo que está teniendo la hiperinflación, el deterioro de la economía venezolana en las relaciones adentro del condominio y en ciertas conductas que deberían ser reguladas, ¿no? Como sabemos, el incremento de los precios en todos los rubros está teniendo un efecto nocivo sobre el funcionamiento de los condominios. Entonces, pareciera que se empiezan a gestar situaciones de desorden porque cuestiones que anteriormente podían ser hechas en otras partes, bueno, ahora están siendo traídas
hacia las áreas comunes de los condominios. Y una de las más visibles es precisamente esto de los trabajos de mecánica pesada. Cuando hablamos de mecánica pesada, tratamos de hacer una diferenciación basados en manuales sobre mecánica, según los cuales existe una mecánica ligera, muy breve, que incluso a veces es estrictamente necesaria para el funcionamiento de los vehículos de los propietarios en los conjuntos residenciales, ¿no? Es decir, medir el aceite, de repente se fichó un caucho, bueno, hay que sacarlo y llevarlo a la cauchera, ese tipo de cosas que son leves, pero al margen de eso están otros trabajos de gente que, por ejemplo, monta los vehículos sobre unos potros y le saca el motor, le saca la caja, pues, prácticamente saca todas las partes del vehículo, empieza a hacer trabajo de la tonería en el espacio del estacionamiento. Entonces esto comporta distintos riesgos para el sano desenvolvimiento de la vida en comunidad. Y uno de ellos, obviamente, es el hecho de que si se está haciendo un trabajo de corte industrial en el interior del edificio, los transeúntes, es decir, los propietarios, sobre todo los niños que pasan por allí, bueno, incluso las mascotas que se acercan, etcétera, corren un riesgo porque allí se están utilizando herramientas de uso industrial y están designadas para uso en espacios como talleres, como industrias, no para espacios de estacionamiento. Existe un riesgo de lesiones para estas personas que están allí que de repente se acercan. Y otro riesgo es que muchas veces esos trabajos de mecánica pesada son hechos con la anuencia de uno de los propietarios, pero son ejecutados por elementos que han sido traídos puntualmente para efectuar esos trabajos en el espacio común del edificio. Entonces allí esa persona va a estar durante horas o incluso posiblemente días efectuando el trabajo de mecánica con las herramientas en la mano, viendo lo que ocurre en el área común del estacionamiento, y eso le da a esta persona una oportunidad para el delito. No estamos diciendo que todos los mecánicos son delincuentes, ni nada, no, esa no es la idea de esto. La idea es que si usted desea tener unos condominios seguros, que es precisamente lo que uno quiere, vivir con tranquilidad en su propio espacio. Javier, y para apoyarte, un carro desarmado genera la oportunidad de que los ladrones vengan para que se lleven las piezas, esa es la verdad. Bueno, pero, a ver, hay un atractivo allí. Eso es lo que te quiero decir, pone la cosa como más fácil. Pero lo que ocurre es que estas personas que están allí tienen las herramientas en la mano y eventualmente pueden usar esas herramientas para algo distinto que no sea la reparación del vehículo que les fue asignada. Tienes toda la razón, Javier. Eso ocurre con muchísima frecuencia. Es por eso que algunos estatutos de juntas de condominio sanamente, desde sus inicios, han prohibido terminantemente este tipo de trabajo. Pero bueno, sabemos que el venezolano, primero, es refractario, naturalmente refractario al cumplimiento de normas. Es algo insólito, es decir, lo vemos en el tránsito diario. Mira, Javier, eso y lo que tú dices, y lo demás, todo por medidas de seguridad, pero estamos por finalizar, Javier, y no quiero dejar de pasar por alto un tema que es muy complicado y que es muy complejo, porque es la situación de secuestro de ese niño llamado Ángelo Vázquez, quien estuvo secuestrado 39 días. Una gente dice que el CONAS, que fue por el CONAUTO, no se sabe, pero independientemente de eso, apareció ahora abandonado en un centro comercial, y eso pone al sistema judicial venezolano, el sistema de seguridad venezolano, en una situación difícil. O sea, secuestrar a un niño ya, esto es, bueno, yo no sé si en la Unión Soviética de Stalin, en los principios de Fidel Castro harían cosas parecidas, ¿no? Si Pinochet hizo cosas parecidas, si Videla hizo cosas parecidas, ¿no? Si la dictadura han hecho cosas parecidas, pero esto es difícil y horrible, ¿no? Así es. Este es un tema muy delicado. Sí. Primero por la característica de la víctima, menor de edad, y segundo por los actores que aparentemente están involucrados en el caso. Creo que hay un error en la denominación de la caracterización del hecho.
si esto fue, tal y como se ha dicho, un evento en el que a este niño se lo llevan de su ámbito normal, de su ámbito cotidiano, y exigen que un familiar de él se entregue a las autoridades, esto se llama desaparición forzada. La desaparición forzada no necesariamente conduce a la muerte de la víctima, que en este caso es el niño. Al niño lo sustraen de su ámbito y durante más de un mes nadie sabe dónde está, se desconoce su paradero. O sea, desapareció. Pero no desapareció porque, por ejemplo, él haya podido intentar irse de su casa, sino porque un factor externo, que en este caso, según las historias que se cuentan, son elementos de la autoridad, se lo han llevado y lo tenían en custodia. Entonces, pero no existe ningún procedimiento judicial que avale esta acción. Entonces estamos ante una desaparición forzada o, en todo caso, una privación ilegítima de libertad. Eso habría que investigarlo en detalle, ¿no? Si es que existe alguna autoridad en Venezuela, desde el punto de vista del Ministerio Público, que esté dispuesta a hacerlo. En lo personal, y me disculpa la apreciación, pero lo dificulto. En todo caso, eso habría que investigarlo. Ahora, el secuestro, en el secuestro se exige generalmente una contraprestación en términos de prebendas, de dinero, y creo que ese no es el caso. Sí, esta es una situación que hay que investigar, Javier, pero por razones de tiempo tenemos que despedirte, Javier. Fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo. Hemos conversado con Javier Ignacio Mallorca, periodista de Suceso y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social. Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó
Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Te invitamos a participar este mes de septiembre en el programa online Códigos del Transgeneracional con la terapeuta Francis Blanco, especialista en bioneuroemoción, que te permitirá reconciliarte con la historia de tu pasado, reconocer de dónde vienes, descubrirte, mejorar tu desarrollo personal y las relaciones con tus familiares. Para más información, contáctala a través de su correo, elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos a la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Managua y miembro de la Comisión Permanente de Familia, Mariela Magallanes. Buenos días, Mariela, un placer saludarte. ¿Cómo estás, Fran? Buenos días a ti y a toda tu audiencia. Presidente de la Comisión de Familia. Sí, presidenta de la Comisión de Familia. Mariela, arrancan las clases. ¿Cómo ves tú la situación en este momento para la infancia venezolana? ¿Cómo ves tú la situación de los muchachos que van allá a los liceos, a las escuelas? ¿Qué percibes tú que va a ocurrir? ¿Estamos preparados para empezar las clases los venezolanos? Bueno, más que percibir es lo que uno siente, porque como uno como madre y ciudadana de este país ve en riesgo a los hijos. La educación media cada vez más va en deterioro, la educación primaria está sufriendo los embates de la crisis económica con sus maestras que prácticamente en este caso dejarán de ir a trabajar, primero por lo costoso que es ir a trabajar, segundo porque han decidido irse muchas maestras de clase de primaria del país. En muchos colegios los privados han dejado de abrir sus puertas y tal vez este año, pues después de esos anuncios de aumentos irresponsables del gobierno, que es insostenible para cualquier actividad económica, poder pagar y respetar los sueldos de los trabajadores. Y por supuesto no contamos con, allí no se suma lo que es el alto costo de la vida. Un par de zapatos vale más de 300 millones de bolívares fuertes, que son 3.000 soberanos, el sueldo mínimo es 1.800, una franela está en 500 soberanos, un pantalón está en 600 soberanos, y ya por allí estamos en la misma situación. Peor inclusive el 17 de agosto, que fue cuando hubo esos anuncios, y que antes de cobrar hoy la quincena, los trabajadores, los que todavía están trabajando, porque después hay mucho desempleo en vista de que mucho pequeño comercio tuvo que verse obligado a cerrar las puertas. Eso por supuesto pone en crisis y amenaza ciertamente la educación de los niños y de los jóvenes, sin contar los universitarios. Ayer una persona en estos días me comentaba que él pagaba, creo que estaba por orden de 290 bolívares soberanos el año pasado de escuela. Y ahora le llegó, cuando fue a inscribir el muchacho, la mensualidad le quedó en 4.900 bolívares soberanos. O sea, aquí la escuela privada se acabó.
La educación privada está en riesgo. La educación privada es ahorita para unos pocos que puedan, en dado caso, sostener ese costo de la educación, pero tampoco tenemos una escuela pública y una educación pública de calidad, porque también este gobierno se ha encargado de destruir por completo esa institución, las instituciones públicas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la actividad económica, la educación privada, que era lo que de alguna manera podía sostener y garantizar educación de calidad, ya que no es por nuestros maestros, porque nuestros maestros son preparados, tienen magíster, tienen posgrados y están graduados en las mejores universidades de este país. Lamentablemente el sistema que este gobierno ha implementado ha sido de total destrucción, y lo que quiere en este caso es ahora responsabilizar a quien produce y a quien genera empleo en este caso de aumentar. Cuando aumentan a 1.800 un sueldo mínimo, donde tú no, de 6 bolívares, a 1.800, y que aparte de eso todo lo que cuesta a causa de la inflación, cualquier artículo escolar, el implemento para ir a la escuela, la merienda, etcétera, etcétera, vemos entonces que cuando te ves obligado a subsanar con el aumento de los precios, ahora la responsabilidad pasa directamente al colegio y no al responsable de esta desgracia de la crisis, que es el gobierno y especialmente Nicolás Maduro. Y importante también recordar que antes de Aristóbulo Isturi estaba Elías Agua, que fue nefasta su gestión como ministro, fue desastrosa, y que en 2 años que estuvo como ministro, de verdad lo que hizo fue darle el empujoncito a la educación a Venezuela. Y eso es lo que hace entonces que los padres tengan que hacer el triple esfuerzo para garantizar los estudios a los hijos, que de alguna manera o deciden irse en cambote como de familias, o simplemente no pueden ir a estudiar porque no hay posibilidad de costear la educación en Venezuela, bien sea pública o privada. Estamos conversando con Mariela Magallanes, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea, de la referida Asamblea Nacional. Mariela, yo sé que tú has visto cosas que te han impactado mucho, porque tú eres diputada por el Estado de Aragua, que es uno de los emporios industriales de Venezuela, es una de las zonas era pues una de las zonas industriales más importantes de Venezuela, conjuntamente con Carabobo, pero Aragua era muy importante, había muchas empresas, y sé que tú has visto salir cualquier cantidad de autobuses para Colombia, para Ecuador, para Perú, llevándose la gente que trabajaba ahí, a los trabajadores, y esta gente dejando a su familia. Lo sé porque tú has estado pues presente cuando se han ido los autobuses para contactar cómo se despide la gente de la familia. ¿Cómo está eso? ¿Es verdad que están regresando algunos, o es cada vez salen más de ahí los trabajadores profesionales de ese estado? Si nosotros vamos a ver lo que dice el gobierno, por supuesto, cuando hace unos meses, quiero recordar, y qué bueno que me lo dice, Delcy Rodríguez hablaba de que en Venezuela los niños comían 3 veces al día y que aquí había comida para garantizar 3 veces lo que puede comer cualquier país en el mundo. Así mismo están diciendo hoy de la diáspora. Cuando digo esas declaraciones era para minimizar el impacto que tenía la malnutrición y las muertes de nuestros hijos por falta de comida, que nuestros hijos, inclusive los niños en este país, están dejando de nacer porque ya mueren inclusive en la barriga de las madres por falta de alimentación y por desnutrición. Es lo mismo que está pasando ahorita con la diáspora, y cuando hablan de que se traen 100, en Venezuela se traen 100 pactados y consensuados, con el pago a su vez de un discurso, una entrevista diciendo que han sufrido de xenofobia, etcétera, etcétera. Se están yendo miles de venezolanos todos los días por la frontera, pero peor, están saliendo inclusive desde todos los sectores populares. A nosotros nadie nos juega, nosotros vivimos todos los días en actividad constante, pero precisamente para estar en conexión a lo que está pasando en Venezuela. No es lo que uno se imagina, no es lo que te cuentan, es lo que uno vive y escucha a diario. Y no es solamente en esa parada de autobús de la parroquia Bellavista del municipio de Sucre de Cagua,
en José Félix Rivas, en Mario Briceño Iragorri, en La Victoria, en Zamora, en Linares Alcántara. Ya las personas viendo el plan B, C y D ante la situación y la sobrevivencia deciden irse del país. Peor, se van en condiciones vulnerables, se están yendo las personas de todos los estratos sociales de este país, y mientras más bajo sea el estrato, se van en peores condiciones, porque se van sin dinero, se van con cualquier cosa en un morral, se van sin documentos, se van para poder salvar a su familia. Y no es necesariamente porque sea pobre o no, es que el poco dinero que tienen aquí no alcanza ni siquiera para poder comprar el boleto o para poder comprar moneda extranjera para poder subsistir los primeros meses de que se va. La gente se va como sea y se va en búsqueda de libertad y en búsqueda de calidad de vida. Por supuesto, esto le ha generado un alto costo político a nivel internacional al régimen, y ellos necesitan ahora minimizarlo. Y entonces ayer escuchábamos a Nicolás Maduro cuando decía que iba a pedir indemnización por 5 millones de colombianos que estuvieron aquí, como que si ellos hubiesen mantenido también a los colombianos. Aquí los colombianos se les dio estabilidad y los colombianos pudieron trabajar en este país que les dio oportunidad. Pero los millones de venezolanos que se han ido de este país es porque no tienen ni consiguen sino la muerte. Ajá. Entonces, ese es el motivo principal por qué se van. ¿Por qué no generan empleo? ¿Por qué no reactivan el aparato productivo? ¿Por qué no reactivan la economía de este país? Y ahora se convirtieron en locheros y en pagadores de nómina. Eso es lo que nosotros denunciamos y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, que no se deje engañar por la falsa publicidad y la hegemonía comunicacional del régimen. Y algo que es duro decirlo, pero hay que insistir en eso y que va a haber, que entienda el gobierno que lo que está sucediendo. Yo quería agregarla a eso de la comida, que antes los que están en el gobierno criticaban mucho porque supuestamente aquí se comía perrarina. Bueno, ahora la perrarina ni siquiera se ve, pues ni siquiera pueden comer los perros. Los animales se los está comiendo la gente o se están muriendo porque no hay cómo alimentarlos. Y yo quería agregarle a eso, Mariela, la situación de que la diáspora está acabando con la base fundamental de la familia, está acabando con eso, porque si un padre se va para Colombia un año, 6 meses, prácticamente la familia aquí queda en estado de abandono, o sea, se disuelve ese núcleo, pues. Y eso está generando una situación que, bueno, tú como presidente de la Comisión de Familia lo debes estar viendo. Se generan los problemas, pues, divorcio, los niños se quedan sin su papá o sin su mamá, porque la mamá también tiene que irse, se lo dejan a una abuela para poderle mandar unos reales para que puedan sobrevivir aquí. Esa situación está acabando con la familia venezolana. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de presidir la Comisión de la Familia este año, quisimos enfocar cómo ha sido vulnerada la institución más importante de cualquier sociedad, como lo es la familia. Este gobierno comenzó a destruir la institucionalidad de este país desde que empezó a dividir a la familia por ideología política. Y cuando empezamos a reunificarnos como venezolanos, la familia una vez más sufre una división, esta vez a consecuencia de la diáspora. Y como dices tú, y ratifico lo que acabas de decir, tampoco nadie nos lo cuenta, hemos trabajado muchísimo en lo que son las enfermedades silenciosas, la depresión, el duelo familiar, el abandono del nido, el hijo que se va, que no sabes cuándo vas a volver a verlo, los padres que se van y que no hay garantizada la reunificación familiar, porque cuando se establecen no hay como poder, se establece en el país donde se van, no hay garantía de que tus hijos o tu familia o tu esposa se puedan ver, porque tampoco el AIME les garantiza los pasaportes. Bueno, aquí la familia está viviendo una situación tan terrible que eso genera descomposición mayor de lo que es el tejido social que tenemos en Venezuela. Nosotros tenemos que trabajar en función de los valores. Cuando denunciamos la diáspora, no es como dice Nicolás Maduro, ni Jorge Rodríguez, ni su hermana, ni Diosdado Cabello, que se burlan de quienes se van porque es de moda. ¿Por qué no se van ellos mejor del país y dejan en paz a los venezolanos? Y es lo que nosotros tenemos que propiciar a través de la articulación, a través de la denuncia, a través de todos los mecanismos que nosotros podamos soportar para generar la presión y que definitivamente aquí haya un cambio de sistema y de modelo, que Nicolás Maduro deje la silla que él decidió no entregar más nunca y que eso lo decidió a consecuencia de la vida de millones de venezolanos. Hoy están regados por el mundo
que hoy están regados por el mundo para poder ayudar a sus familiares aquí, y que inclusive a través de sus anuncios irresponsables sigue generando esa angustia cuando también se ven amenazadas las remesas con las cuales ellos pueden medio soportar a su familia. Irse de un país no es fácil, eso no es un juego, no es una moda. Desterrarte de tu país, eso es una situación que te genera también un trastorno psicológico, porque cuando tú no eres venezolano en el mundo porque no tienes un pasaporte, cuando no eres del sitio donde te encuentras porque eres ilegal o porque te tienes que acostumbrar a una cultura diferente de un día para otro, eso genera depresión. Hay venezolanos que se han suicidado, hay venezolanos aquí en Venezuela, valga la redundancia, que se han suicidado por la misma situación que tienen, y eso es consecuencia de la nefasta y perversa política que Nicolás Maduro le ha aplicado a los venezolanos en los últimos tiempos. Ajá. Mariela, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos tocar contigo, como ya es tradición en nosotros, un poco la situación del estado donde tú eres diputada, que es el estado de Aragua, y vamos a tocar un poco el tema del transporte, de las perreras, un poco el tema de la situación del gas, de los alimentos, de lo que se está viviendo en Aragua, que cuando uno lee las noticias, bueno, ahí ya no hay transporte público, sino perrera, y cada ratico hay un accidente y cada ratico hay una cantidad de problemas producto de esa situación injusta que están contra los aragüeños que no tienen transporte. Estamos conversando con Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y presidenta de la Comisión Permanente de Familia. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y presidenta de la Comisión Permanente de Familia, la referida asamblea. Mariela, te habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con las famosas perreras allá en Aragua, que cada ratico hay un accidente, hay un problema con eso. La gente se cae, se sufre lesiones, pues la gente que se monta en eso, porque esos no son vehículos adecuados para transportar gente. No, como en todo el país, el sistema de transporte público colapsado, inexistente, el sistema de luz, el sistema de teléfono, las vías de comunicación, las avenidas, las calles, huecos, por doquier, huecos que rompen los pocos carros que están en circulación, que nadie te indemniza por un caucho que cuesta una cantidad de dinero exorbitante. Ahorita un litro de aceite para cambiar el caucho está en 80 millones de bolívares fuertes, que eso creo que 800 soberanos. Y bueno, nosotros lo hemos venido denunciando. Una vez las denuncias, suceden los accidentes, nadie responde, se muere la gente, nadie responde. Hay unidades de transporte que no son aptas para el transporte humano de personas, y permiten que eso suceda. La gente desesperada las utiliza. No hay paz con la miseria, porque los adultos mayores se ven obligados a subir camiones altísimos donde un ciudadano adulto mayor tiene una condición de equilibrio diferente al de un joven. Sin embargo, eso es un trabajo y es un oficio, y eso tiene unas reglas y unas normas. Ves como de repente ves camiones como van corriendo, pasan por encima de la autoridad y la autoridad no les dice nada, y vivimos en un estado completamente anárquico, donde la autoridad más bien se le para a los planes
y quiere dañar también al poco que tiene, al que tiene de repente los cauchos lisos, porque no hay como comprar o reparar el caucho. En fin, esa realidad se vive en Venezuela y en el estado de Aragua no escapa de la realidad. El estado de Aragua podemos ir, visitar eso que era un otro estado industrial, destilero, agrícola. Eso ya no existe, es un cementerio industrial como es un cementerio industrial el país, el aparato productivo completo, sus industrias, pero si lograron quebrar la industria más importante de este país y del mundo, como fue PDVSA, y la industria petrolera, la industria del hierro, la industria de aurífera de este país, en cuanto a las empresas básicas, como están destruyendo todo lo que es nuestro ambiente en el arco minero, imagínate tú qué podemos esperar con los venezolanos que nos están acabando con la falta de comida y la falta de medicina. Eso es una realidad. El estado de Aragua llaman la encrucijada de Venezuela, por allí pasa quien pasa por el occidente, del occidente va para oriente. Mariela, y tienen esa famosa obra que es ese tren inconcluso que está ahí, que ya es una obra eterna, ¿no? Ya definitivamente una obra eterna, una obra inconclusa que se va a convertir en eterna ya. No solamente una obra inconclusa, un acto de corrupción que no tiene límites. Y de paso, para que sepas, ese famoso tren de Aragua que nace en Venezuela, que es una de las bandas delictivas más peligrosas que hay, nace precisamente desde que comenzó la construcción del ferrocarril a través del sindicato, y bueno, y eso se convirtió después en lo que hoy significa una de las bandas más peligrosas que tiene el país, que está ubicada en el estado de Aragua, y que nosotros hemos visto despavoridos cómo actúan al margen de la ley, pero bajo la vista complaciente y cómplice de las autoridades. Y eso es el estado de Aragua como no es Venezuela. Ese es el reflejo de lo que somos como país, pero es el reflejo de lo que es quienes nos gobiernan, quienes han querido de este país lo que es hoy, porque así son ellos. Bueno, Mariela, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades. Hemos conversado con Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional por el estado de Aragua y presidenta de la Comisión Permanente de Familia. Será hasta mañana.